que la necesidad de entender los protocolos, es decir, que el protocolo implica que hay un paso, un segundo paso y un tercer paso. Hay un problema que es esencialísimo en materia de la fuerza pública y el ejercicio de la función de policía, es el uso de la fuerza. La mayoría de los problemas que se dan en las capturas, ahora los jueces de garantía adoptan unas tesis supremamente finas en materia de interpretación de derechos, que a veces, pues, particularmente, algunas de esas no las comparto, frente a la legalidad o no legalidad de la captura. Pero dicen, bueno, si no hay una clara definición de cuál fue el uso de la fuerza, la captura es ilegal. Ejemplo, casos reales. Hay dos muchachos parados en una esquina, pasa una patrulla de vigilancia, les dice un momento, una requisa, los muchachos se colocan de espaldas y cuando da la vuelta, uno de ellos saca un arma de fuego y le dispara a los policías y le impacta a uno de ellos en la cara. El otro se lanza al lado y el que queda herido, uno de los muchachos se apodera del arma de fuego y sale corriendo, huye. Los persiguen y los capturan. Aparece uno de esos dos muchachos con una lesión de unos morados, una equimosis y una herida leve sangrante, 5 días de incapacidad de medicina legal. Y entonces en el informe de policía de captura y flagrancia, la policía dice, y entonces después de capturados se agarró y autolesionó con la patrulla. O sea, lo montamos a la par, se dio un cabezazo, se dio para generarse lesiones y atacar la captura. Obviamente que eso no fue así, porque era una persona que iba armada. ¿Sí? Y entonces, cuando se cae esa captura, porque el juez de control de garantías no la declara ilegal porque las heridas generen la ilegalidad, sino porque ese informe no es claro. ¿Cómo es que iba armado con una pistola y un revólver? La que le quita al policía y la que llevaba, que le dispara al otro, y al final termina capturándolo como tal a las buenas y lo monta en la patrulla y allá es donde se autolesiona. Es decir, no es claro, y ese no es claro, es como, no tiene como sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el informe escapa a la realidad, es decir, ellos lo persiguen y en una parte del informe dicen logramos reducirlo y quitarlo. Ahí viene la pregunta, ¿y cómo lograron reducirlo? Eso fue alto al piso, bote las dos armas, y él se alto al piso, bote las dos armas. Es una persona que se volteó y disparó. Es decir, no es una persona que va armada y sale corriendo para que no le encuentren el arma. Es una persona que se da vuelta y le dispara a la policía. Luego es un personaje que de la interpretación que hace el juez, pues que tiene toda la potencialidad y la capacidad de lesionar a los agentes. En ese aspecto, ¿cuándo y cómo se determina el uso de la fuerza? Primero, la fuerza que se establece allí es una fuerza material, porque hay que reducir a la impotencia, quitarle la capacidad de respuesta. Pero aquí es lo importante, la fuerza tiene que ser necesaria, proporcional, racional y inicialmente a través del uso de medios que produzcan el menor daño. ¿Pero qué significa necesaria, proporcional y racional? Pues si una persona, y yo lo planteaba alguna vez que también hablaba de esto con algunos oficiales, lo paran en un retén esto de la Policía de Tránsito y Transporte y la persona no lleva el SOAT vigente, pues el agente de la policía no tiene por qué llevarse la mano a la pistola de dotación, colocarse a 1 metro en actitud absolutamente amenazante al ciudadano, porque ese ciudadano está infringiendo una norma administrativa que le implicaba llevar un seguro obligatorio, pero no está abusando de un derecho ni violando derechos ajenos, ni está infringiendo el orden jurídico. Y también ahí se está traspasando el límite de lo necesario, de lo proporcional y lo racional. Y yo le preguntaba a ellos, que eran los que capacitaban a los patrulleros, yo les dije, bueno, y en los protocolos de una captura en flagrancia, usted va a capturar, usted agente de la policía va a capturar ahí al que acaba de encontrarse cometiendo el delito, y le dice, bueno, las voces de prevención, de alto, la policía, quédese quieto, tal, y ve que la persona tiene un arma, un instrumento cortopulsante.
¿Cuál es el primer elemento que usted determina para poder establecer la necesidad, la proporcionalidad, la racionalidad del uso de la fuerza? Los protocolos. Y no se puede decir que no los hay, porque yo, a raíz de este conversatorio con ustedes, yo entré a las páginas de la policía, ayer y hoy, y vi 2 protocolos que definen milimétricamente el uso de la fuerza. O sea, cómo la policía puede usar la fuerza. Y eso yo creo que todos deben tenerlo ahí en la mesa de noche y leerlo todas las noches un capítulo. Entonces, una de las cuestiones es que cuando el policía está frente al que va a capturar, tiene que guardar una distancia. Guardar una distancia, ¿por qué? Porque es que el otro pues está cometiendo un delito, está violando el derecho. Él no está capturando a la Madre Teresa de Calcuta. Usualmente puede ser un criminal muy peligroso. Entonces, hay una distancia. ¿Qué lo determina la distancia? Las condiciones concretas, pero esencialmente que no tenga alcance frente a él. Y tiene que darle las voces, alto, quédese así, póngase así, las manos acá. Si el agente hace eso, está empezando a usar mecanismos preventivos, y si el ciudadano empieza a no cumplir con lo que le están ordenando, empieza a amenazar la seguridad de la gente y empieza a hacer posible el uso de la fuerza. Entonces, si el agente le dice, un momentico, se queda quieto ahí, las manos en la nuca, en rodillas, bueno, si el policía ve mucho Discovery Channel, al piso, piernas abiertas, y él, no, que señora gente, que no, cada vez que se le acerca, él empieza a pensar en usar los medios inicialmente no letales. Si el otro lo que lleva es no lleva armas, si lleva armas y le digo arroja el arma al piso y no la arroja, ahí sí tiene que empezar a prepararse para usar armas letales frente al uso legítimo. Si cumple el protocolo, que lo tienen ustedes totalmente definido, no tienen por qué en el informe de policía decir cosas diferentes a lo que hicieron. Y ningún juez de control de garantías puede decir, ah no, pero ¿por qué le aplicó el tester eléctrico? Porque se me acercó. Él no tenía que ir a pegarme, yo le dije quédese allá, y se vino. Y entonces yo no tengo que esperar que me saque una navaja como agente de la policía, porque él incumplió la distancia que yo le dije que mantuviera. Que le dije las manos sobre la nuca y se llevó la mano, entonces yo le apliqué ahí una corriente eléctrica de 5000 watts. ¿Cierto? Pero eso es un uso de una cuestión no letal, pero se permite. ¿Por qué? Porque ese ciudadano, sin necesidad de que haga más, ya el hecho de que incumpla con ese primer elemento, que es el espacio, está colocando en riesgo a la gente de la policía. Y legitima el uso. Ahora, recuerden, racional, proporcional. Entonces, proporcional, ¿qué implica? Que a medida que objetivamente, no es que se imagine, diga, viene armado, es una potencialidad más alta de daño que si no viene armado. Entonces, objetivamente, si una persona está con un arma de fuego, la fuerza legítima del Estado se puede usar de manera más rápida a que si viene desarmado. Entonces, ese aspecto que en los informes es supremamente lacónico, es decir, las críticas que se hacen yo considero a los pobres fiscales, ¿sí? Realmente los fiscales en este sistema llevan todas las de perder, porque en ocasiones llegan unos informes que no los entiende nadie. Uno dice, pero estaban persiguiendo por un lado y terminaron capturando en el otro. Entonces uno dice, bueno, ¿esto cómo fue? Y esos fiscales con eso, precisamente por lo que plantean, el fiscal como diciendo, ¿cómo voy a dejar esto aquí? Porque él lo puede dejar libre, pero con 2 toneladas de marihuana, yo como no, pero es el juez. Y el fiscal tiene que irse allá a que el juez lo regañe, porque el juez no va a decir la policía, el juez le va a decir, bueno, señor fiscal, ¿y usted cómo viene a legalizar esto acá? Si usted debe haberlo soltado allá porque usted es el primer filtro constitucional frente a derechos y garantías fundamentales. Entonces, esa situación, si no cambia, esos resultados de garantías se van a seguir dando. Ahora, miren ustedes, esto lo saqué de las cartillas suyas de la policía. Todo lo que fundamentan para poder usar legítimamente la fuerza. Si ustedes miran, absolutamente hasta los tratados de Ginebra están todos los convenios internacionales, o sea, que permiten, es decir, permiten el uso de la fuerza, pero bajo unas reglas
muy específicas, que no son un código penal, son 10 reglas, pero que hay que conocerlas y saberlas y practicarlas. O sea, no puede uno, en ocasiones ahí cuando hay filmaciones de intervenciones policíacas, uno no se entiende cómo llega la patrulla y ¡pum!, se parquea en medio de los ladrones. Y entonces dice, no, es que agarraron y le despegaron. Claro, porque ellos mismos están desatendiendo los protocolos que le dicen tienen que guardar una distancia para poderlos capturar, entre otras cosas, ¿sí? Pero si ellos llegan y parquean exactamente donde están los sujetos, así no sean ladrones, en una riña, claro, ¿qué hace si se meten ahí? Se involucran en el problema, por ejemplo, una violencia intrafamiliar. No, que vamos a llegar muy conciliable, no es un problema de la policía. Si a la policía hay una violencia intrafamiliar y la llaman, necesariamente tiene que usar el mismo protocolo que si lo llamaron por un atraco. Quédense allá, señores, no se muevan, usted no tiene por qué acercarse. O sea, ya cuando lo tenga totalmente controlado, pues lo esposa, lo lleva a la patrulla, etc. Pero fíjense que en esa situación, que es la cotidiana, que es la captura, piensen ustedes cuándo han pensado brevemente en los protocolos. Casi nunca. O sea, el protocolo que hay es llenar los informes. Entonces, cuestión que no han aprendido. Y se quejan muchísimo, los agentes se quejan. La relación mía pues con algunos de ustedes es permanente. Ya los veo en la sala de juicios, a muchos los veo allá permanentemente porque son de la unidad de investigación criminal de homicidio, entonces allá están. Y hay unos que llegan y dicen, pero ¿cómo me van a citar a mí si ahora estoy en Guainía? Y esto ocurrió hace 3 años, imagínense. Y uno mira, ¿para qué tiene la fiscalía que citarlo? Para que introduzca el acta de incautación, fue lo único que hizo. Pero estuvo con 3 agentes más. Entonces uno le leyó los derechos del capturado, otro hizo el acta de incautación,